Vale, pues vamos ahora a hablar de tiempos y concretamente de un tiempo que es fundamental en el nivel de red, que es lo que denominamos el tiempo de servicio. Y antes de hablar del tiempo de servicio vamos a repasar algunos tiempos que vimos en el tema de nivel de enlace. Allí hablamos del tiempo de transmisión. Dijimos que es el tiempo que tarda un paquete en ser emitido por la interfaz. Dependiendo de la velocidad de la interfaz y del tamaño del paquete, ese tiempo es P partido por V. A mayor velocidad, menor tiempo, a mayor tamaño del paquete, menor tiempo. En general, en Internet, claro, los tamaños de los paquetes son variables, pero se han hecho estudios estadísticos y se sabe que el valor del paquete medio en Internet, esto no lo he mirado recientemente, a lo mejor el dato ha cambiado, pero a menos tiempo era 530 bytes. Aunque los paquetes tienen tamaños variables, a nivel de cálculos se puede utilizar 530 o, por hacer números redondos, 500 como el tamaño típico de un paquete en Internet. Y las conclusiones que obtengamos para 500 bytes serán igualmente aplicables porque luego en la práctica los paquetes serán del tamaño que sean, pero si los de 500 bytes van más deprisa en una determinada configuración, seguramente los de 50 o los de 2000 bytes también van más deprisa, ¿vale? Entonces, en los ejemplos que vamos a ver a continuación, voy a suponer siempre tamaño de paquete de 500 bytes, pero ya digo que eso no os deje intranquilos de pensar, pero ¿y si mi paquete no es de 500 bytes, qué va a pasar? ¿Vale? Para empezar, estadísticamente es muy probable que estés en torno a ese valor. Y en segundo lugar, pues al final daría lo mismo, ¿vale? Porque las decisiones no cambiarían. Esto es el tiempo de transmisión. Luego tenemos el tiempo de propagación, que es el tiempo físicamente de enviar los bits al otro extremo del cable. El tiempo de propagación depende estrictamente de la longitud del cable. Y ya no depende para nada del tamaño del paquete. Y la suma de ambos es el tiempo de entrega o latencia, el T sub E. Y ahora voy a haceros una analogía que nos va a venir bien para lo que sigue. Imaginaros que vosotros sois los responsables de un supermercado, de la cadena X, no voy a decir marca, ¿vale? Entonces, como responsables del supermercado, tenéis que optimizar el servicio que dais a los clientes y calculáis el tiempo que el cliente tarda en registrar su compra por la caja registradora. O sea, hay un cajero o cajera allí que se encarga de pasar los productos por el lector de código de barras, le dice la suma, el cliente paga y se va a su casa. El tiempo que tardamos en procesar la compra del carrito del cliente es lo que llamamos el tiempo de transmisión. Y depende de la cantidad de la compra. Si el cliente ha comprado 5 productos o 50, pues va a tardar diferente, ¿vale? Luego el cliente se va a su casa. Ese sería el tiempo de propagación. Yo como responsable del supermercado tengo que optimizar el tiempo de transmisión. O sea, tengo que minimizar, para que el cliente esté contento, el tiempo que tarda en procesarse su compra. Buscar que el código de barras sea más rápido, que el cajero sea más eficiente y pase los productos más deprisa, ¿vale? Minimizar el tiempo de transmisión. Yo como responsable del supermercado no puedo hacer nada por reducir el tiempo que el cliente tarde en llegar a su casa. A lo mejor el responsable de la cadena sí, porque puede poner un supermercado más cerca de casa de ese señor, ¿vale? Pero en principio, desde el punto de vista mío, como responsable de la tienda, que el cliente viva al lado mismo del supermercado y por tanto el tiempo de propagación sea de 2 minutos, o viva a 10 kilómetros, ¿vale? Y sea de 20 minutos, pues ya no está en mi mano, ¿vale? El tiempo de entrega sería el tiempo que transcurre desde que el cliente empieza a procesar su compra en la caja hasta que llega a su casa con los productos, ¿vale? Fijaros que el tiempo de propagación es independiente de la cantidad de la compra. Si compra 5 o si compra 50, luego el coche tardará lo mismo en llegar a casa, ¿vale? Ahora bien, antes de llegar a la caja, el cliente probablemente tiene que hacer cola. Y entonces entra un nuevo tiempo, que es el tiempo de espera. Y aquí la analogía viene como anillo al dedo, porque cuando los paquetes llegan al router, la interfaz de salida, no siempre está desocupada, no está lista para atender el paquete y mandarlo, ¿vale? A veces hay cola en la interfaz de salida. Cuando hay congestión hay mucha cola en la interfaz de salida. Y el paquete que yo quiero procesar estará más rato probablemente haciendo cola que siendo procesado. Volviendo con la analogía de antes, cuando yo estoy en horas punta en el supermercado, probablemente tengo que hacer cola en la caja, vamos, casi seguro,
¿vale? Antes de que se procese mi compra y me pueda ir a casa. Entonces, el responsable del supermercado tiene que buscar, optimizar, para que en las horas punta pues haya más cajas abiertas y probablemente ni con todas las cajas abiertas en horas punta va a conseguir que no se produzcan colas, ¿vale? Ese tiempo que el cliente está esperando en la cola es lo que llamamos el tiempo de espera, ¿vale? Fijaros que no estoy tomando en cuenta el tiempo que el cliente tarda en elegir los productos de las estanterías, eso ya no es cosa mía, se puede entretener lo que quiera. Insisto, como responsable del supermercado yo tengo que buscar que el cliente esté el mínimo tiempo en la cola y el mínimo tiempo luego en la caja. El tiempo en la caja viene marcado por la velocidad de la interfaz, ¿vale? Es el tiempo de transmisión. Pero el tiempo de espera viene marcado por el grado de congestión o de saturación que tiene la interfaz de salida, ¿vale? Pues bien, llamamos tiempo de servicio a la suma del tiempo de espera y el tiempo de transmisión. Es decir, a la suma del tiempo que el cliente está en la cola y el tiempo que el cajero tarda en procesarle la compra. Y el tiempo de servicio es el aspecto fundamental en redes, probablemente también en supermercados. Y la buena noticia es que el tiempo de servicio se puede calcular de manera relativamente fácil. Son cosas estadísticas, son cosas que se han estudiado mucho, no ya en redes de ordenadores, sino en otros campos también, porque tiene que ver con la congestión en las calles de una ciudad, ¿vale? Con las cajas de un supermercado, con muchos aspectos de la vida donde se producen colas. Y está estudiado que en el caso de redes, que es lo que a nosotros nos interesa, el tiempo de servicio es igual al tamaño del paquete dividido por la velocidad menos el caudal. Fijaros que aquí el término caudal quiere decir el tráfico real. O sea, una línea de 64 kilobits que tiene un tráfico real de 32 kilobits, pues pondremos aquí 64 y aquí 32. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para los paquetes típicos de 500 bytes, tendríamos P4000, hay que traducir a bits el P, V64000, son bits por segundo, caudal 32.000, estamos suponiendo que hay una ocupación del 50% de la línea, entonces el tiempo de servicio son 125 milisegundos. ¿Qué pasaría si en ese momento la línea no tiene nada de tráfico? O sea, si C igual a 0, pues pasaría que aquí hemos dicho V menos C, antes era 64 menos 32, 64 menos 0, 64, pues el número que nos sale es exactamente la mitad, 62,5 milisegundos. ¿Vale? Porque es el tiempo que tarda en procesarse el paquete suponiendo que no hay cola. Volviendo a nuestra analogía de la caja del supermercado, en este caso yo tenía que esperar en la cola el mismo tiempo que luego tarda en procesarse mi compra. En el caso de la línea desocupada, directamente no hago cola, pero se tarda 62 milisegundos en procesar mi compra. O sea que incluso con un caudal de 0, el tiempo de servicio nunca es 0. ¿Vale? En ese caso, el tiempo de servicio, si el caudal es 0, es P partido V, es igual al tiempo de transmisión. ¿De acuerdo? Todo esto tiene una conclusión interesante, y es la siguiente. El tiempo de servicio de una línea con un determinado nivel de ocupación es exactamente igual a lo que sería el tiempo de transmisión de una línea hipotética que tuviera de velocidad el caudal libre en ese momento. O sea, fijaros que cuando nuestra línea de 64 kilobits está ocupada al 50%, es como si estuviéramos trabajando con una línea de 32 kilobits. Es exactamente equivalente. El tiempo de servicio que obtenemos en una línea de 64 kilobits al 50% es exactamente el mismo que el que tendríamos con una línea de 32 kilobits. Entonces, con una línea de 2 megabits al 90%, que sería 1,8 megabits, pues tendríamos el tiempo de servicio equivalente al que tendríamos con una línea de 200 kilobits desocupada. Entonces, imaginaros que ahora tenéis que elegir entre coger una línea de 2 megabits al 90% o una línea de 64 kilobits totalmente desocupada. ¿Por cuál optaríais? Así intuitivamente, a primera vista no está claro. Uno dice, es que el 90% de ocupación es mucho. Bueno, pero es que con el 90 aún te quedan 200 kilobits libres.
te va a dar mejor servicio esa línea de 2 megabits que la de 64 kilobits, aunque está desocupada. ¿Vale? O, por ejemplo, si tenéis una red de Ethernet ocupada al 90%, que parece mucho, pues el rendimiento que podéis obtener si enviáis paquetes por ella es equivalente al que tendríais por una Ethernet de 10 megabits que estuviera muerta de risa, que no tuviera nada de tráfico. Es lo mismo. ¿Vale? Una consecuencia de todo esto es que las líneas de alta velocidad se pueden aprovechar mucho mejor que las de baja velocidad, porque aunque les queda muy poco a nivel porcentual de capacidad libre, esa capacidad, como es una línea de alta velocidad, en términos absolutos es grande, ¿vale? Y nos permite enviar mucho tráfico por ella, sin que los tiempos de servicio se nos vayan por las nubes. Esto lo vais a ver más claro en la figura siguiente. Aquí tenéis comparadas 3 hipotéticas líneas de 64, 512 y 2 megabits. Con un determinado nivel de ocupación creciente, como podéis ver, la línea de 64 kilobits ya supera el segundo en tiempo de servicio cuando está al 95%. En cambio, la línea de 512 kilobits, incluso al 99%, aún está por debajo del segundo. Y la línea de 2 megabits al 99% no llega a 2 décimas de segundo de tiempo de servicio. ¿Vale? Que serían estas gráficas, la de color azul, esta sería la de 64 kilobits, la de 512 y la de 2 megabits. La de 2 megabits, por decirlo así, la puedes aprovechar casi en la totalidad de su capacidad sin tenerte que preocupar apenas porque el tiempo de servicio crezca demasiado. Y claro, diréis, ¿y por qué el tiempo de servicio es tan importante? Pues podéis imaginaros que en un supermercado es importante el tiempo de servicio. Si el tiempo de servicio se dispara, probablemente los clientes se enfaden, se dejen el carrito de la compra por ahí y se vayan a otro supermercado a comprar. A mí una vez me pasó, ¿eh? Entonces llega un momento que empezamos a perder clientes. En las redes ocurre exactamente lo mismo. Si los paquetes empiezan a tardar demasiado en entregarse, si el emisor estaba esperando una confirmación o una respuesta y no la recibe en un tiempo razonable, probablemente vuelva a enviar el mismo paquete, con lo cual está generando tráfico duplicado innecesario. ¿Vale? O sea que conviene que los tiempos de servicio no sean excesivamente grandes. Si esto representa el aumento de la carga, el tráfico en una línea o en una interfaz, el tiempo de servicio crecería de esta manera. Y a nivel de rendimiento, la situación es más o menos así. Por supuesto, esto es en términos cualitativos. Aquí no me atrevo a poner números como antes, porque es imposible decir cuál es el punto óptimo aquí donde esto empieza a caer. Depende de muchos factores. Pero lo que está claro es que siempre hay un momento por encima del cual es contraproducente el tener tiempos de servicios muy elevados, porque los paquetes se van a empezar a enviar duplicados. Ahora, esto tiene una contrapartida. Tampoco es conveniente estar por aquí, con tiempos de servicio muy pequeños. ¿Por qué? Por eficiencia de recursos. Si yo soy el responsable de un supermercado y veo que mis cajeras están siempre con los brazos cruzados porque no hay clientes, pues probablemente estoy pagando unos sueldos que podría mejor dedicar a otras cosas, ¿vale? Siempre tengo que ajustar, tener activadas las cajas adecuadas en función del número de clientes previsto, para mantener al cliente contento y a las cajeras ocupadas, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. En las redes, cuando tienes que pagar por la capacidad, claro, si la capacidad es gratis ya da igual, pero si tienes que pagar por los enlaces, lo lógico es mantener las cosas, a ser posible, en esta zona. O sea, en unos niveles moderados de carga. Porque si estás en esta zona, estás pagando inútilmente. Ya digo, si pagas, ¿eh? En red local muchas veces no es gratis la capacidad, gratis del todo nunca es. Pero vamos, puedes conseguir capacidades muy elevadas a costos muy bajos. Entonces es razonable quedarte más bien por acá, ¿vale? Siempre es también en función del coste. Pero en enlaces de larga distancia, y sobre todo antiguamente que eran carísimos, pues la gente procuraba ajustarse lo más posible a estar por aquí, porque aquello costaba una pasta, ¿vale? Entonces esto es un equilibrio difícil, porque a la que te pasas aquello es la catástrofe,
Ahora, por supuesto, también cuando haces un dimensionamiento de este tipo, tienes que fijarte en los momentos de hora punta de tu red. No puedes hacer un dimensionamiento para estar aquí en las horas valle, porque entonces en las horas punta tendrás el desastre. Tienes que fijarte en esas horas punta para ajustar aquí en esos precisos momentos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esto, todo lo que dice aquí es lo que ya he comentado, o sea que esta me la salto, ¿vale? El tiempo de servicio depende de la velocidad del enlace y del caudal real de la línea, por tanto, cuando tienes enlaces asimétricos como una DSL, pues la velocidad es diferente de subida que de bajada, tienes que hacer el cálculo por separado. Aun en el caso de que el enlace sea simétrico, vas a tener diferentes caudales de subida que de bajada, ¿vale? Muy raramente el tráfico es simétrico en un enlace, siempre hay más tráfico en un sentido que en otro, y entonces tienes que hacer el cálculo por separado para cada sentido. Y otra cosa interesante es cuando es un itinerario, es decir, hay varios routers en el camino, el tiempo de servicio es sencillamente la suma de los tiempos de servicio así calculados para cada uno de los enlaces del camino, ¿vale? Para ver esto un poco más claro vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, a modo de ejercicio de aplicar esto. Imaginaros que sois el encargado de la red en una empresa que tiene oficinas en Valencia y Milán, que tiene un enlace entre ambas oficinas de 512 kilobits por segundo, que utiliza para los datos normales de la empresa y que se plantea utilizarlo también para telefonía IP. Para evitar pagar conferencia internacional, pues dicen, vamos a utilizar este enlace a ver si puede ser para hablarnos entre nosotros en las dos oficinas, ¿vale? Bueno, la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, establece en una de sus normas que el retardo máximo tolerable en telefonía es de 150 milisegundos para que la calidad de la conversación sea aceptable. La telefonía es de los servicios más críticos en lo que se refiere al retardo de la comunicación y por tanto al tiempo de servicio. Es de los más críticos porque requiere interacción. O sea, si es simplemente una videoconferencia, una charla a distancia, donde solamente habla de un lado al otro, aunque el retardo sea de 2 segundos, los oyentes en el otro extremo no van a notar ninguna degradación de la calidad. Pero si queremos intervenir desde el otro lado, si queremos podernos interrumpir, necesitamos que el retardo sea corto, si no las interrupciones no funcionan, ¿vale? Y la telefonía básicamente es conversaciones con interrupciones. Por eso la telefonía es lo más crítico. Y entonces la ITU ha establecido 150 milisegundos como el límite razonable para el retardo. Pues vamos a suponer, en este caso, que se quiere establecer ese servicio de telefonía y vamos a ver cuál sería el caudal máximo que se podría meter en esa línea de 512 kilobits sin infringir esta regla de los 150 milisegundos. ¿Y cuántas conversaciones podríamos mantener simultáneas entre Valencia y Milán por esa línea, ¿vale? Vamos a suponer que cada conversación telefónica ocupa 80 kilobits por segundo. Esto es bastante aproximado a la realidad, ¿eh? Una conversación telefónica, por la manera como se digitaliza la voz, ocupa 64 kilobits por segundo. Pero cuando va como tráfico IP, tiene que llevar unas cabeceras y un overhead adicional, y por eso 80 kilobits por segundo es una cifra bastante habitual para una conversación telefónica por telefonía IP. Vamos a suponer paquetes de 500 bytes, por simplificar. Esto no es muy realista porque en telefonía los paquetes serían más pequeños, pero vamos a suponer paquetes de 500 bytes. Y vamos a suponer que el tiempo de propagación, ¿vale?, el viaje estrictamente por la longitud del cable de Valencia a Milán, son 20 milisegundos. Como ya tenemos 20 milisegundos por el tiempo de propagación, nuestro tiempo de servicio va a poder ser como máximo de 130 milisegundos, ¿vale?, para cumplir este requisito de los 150. ¿Vale? Tiempo de servicio máximo 130 milisegundos. Bueno, pues si cogemos la fórmula esta, despejamos el caudal y aplicamos la velocidad de la línea, 512 kilobits, el tamaño del paquete, 500 bytes, o sea, 4000 bits, y el tiempo de servicio que hemos dicho, 130 milisegundos, o sea, 0,13 segundos,
nos sale una capacidad de 481 kilobits por segundo. Es decir, por encima de 481 kilobits, el retardo en la comunicación Valencia-Milán va a exceder el límite de los 150. Por debajo de esta cifra podremos hablar por teléfono sin ningún problema. ¿Vale? A partir de ahí, pues ya 480 kilobits por segundo es un 94% de ocupación de la línea. Si utilizamos toda esa capacidad exclusivamente para conversaciones telefónicas, podríamos mantener 6 conversaciones simultáneas. 8 por 6, 48, 480 kilobits por segundo. O sea, 6 personas hablando a la vez entre Valencia y Milán, sin nada de tráfico de datos, supondrían 480 kilobits por segundo, que es prácticamente el límite que hemos calculado antes. ¿Vale? Si decidimos, en vez de poner una línea de 512 kilobits entre Valencia y Milán, poner una línea de 2 megabits, pues repetiremos los mismos cálculos de antes, pero donde antes la V era 512, pondremos 2048. Esto sigue siendo 4000, esto sigue siendo 0,13 y nos sale 2,017 megabits de límite por debajo del cual podremos sin problema mantener conversaciones telefónicas. O sea, podremos exprimir esta línea de 2 megabits hasta el 98,5% de su capacidad. Fijaros que al subir la velocidad de la línea la podemos aprovechar mejor. O sea, no solo nos cabe mucho más, sino que además la podemos exprimir más. Antes estábamos en el 94% como el límite y ahora estamos en el 98,5%. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, pues en la práctica esto podría servir si nos hemos tomado la molestia de recoger un histórico de datos de tráfico en la línea Valencia-Milán y tenemos ya el perfil, según las horas del día, de cuál es el nivel de ocupación de esa línea, pues probablemente, imaginaros que el tráfico de datos en la línea Valencia-Milán promedio a lo largo del día es de este estilo, ¿vale? De manera que las horas puntas son entre las 11 y las 4 de la tarde, y en esas horas es en las que se supera el 94% de ocupación que hemos fijado como el límite, pues podemos decir, antes de las 11 y a partir de las 4 de la tarde será posible hacer conexiones telefónicas utilizando la línea de datos. En ese intervalo horario, pues no se puede garantizar los 150 milisegundos. ¿Vale? Este tipo de perfiles son muy fáciles de obtener cuando tienes los equipos monitorizados por el protocolo ese de SNMP, Simple Network Management Protocol, que veíamos en el curso anterior, que te permite ir preguntando a los conmutadores y los routers por cada interfaz cuánto tráfico han cursado cada X tiempo. Haces esa pregunta cada 5 minutos, el contador de paquetes lo traduces en bytes y divides por el intervalo de 5 minutos y puedes calcular el tráfico promedio, o sea, el caudal promedio cada 5 minutos de esa interfaz. Y si eso lo tienes acumulado para días, nosotros lo tenemos de días, meses, años, ¿vale? Ese tipo de información, pues puedes saber con mucha precisión cuál es el comportamiento típico de ese enlace, ¿vale? Por supuesto es un comportamiento típico, o sea, es promedio, luego en la práctica no es siempre igual, pero se siguen patrones muy constantes en general.